Bienvenido a un viaje a través de la historia del hip hop y su vertiente más intensa y controvertida, el gangster rap. En este video exploraremos cómo surgió, evolucionó y dejó una huella imborrable en la cultura y la sociedad este subgénero del hip hop. Desde sus raíces en los barrios hasta su impacto global, descubriremos cómo el gangster rap se convirtió en un vehículo para expresar la cruda realidad, las luchas sociales y la autenticidad de las comunidades urbanas. Prepárate para sumergirte en la historia de un subgénero que desafió las convenciones y cambió la música para siempre. En los albores de la década de 1980, el hip hop comenzó a tomar forma como una expresión artística que reflejaba la realidad de las calles. En este contexto nació el gangster rap en la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. Artistas pioneros como Ice-T y Schoolly D introdujeron un estilo lírico crudo y directo que narraba las experiencias de la vida en las comunidades marginadas. Schoolly D, oriundo de Filadelfia, se destaca como uno de los pioneros más destacados del gangster rap. En 1985 lanzó la canción PSK, What Does It Mean? PSK es la abreviatura de Parkside Killers, una pandilla callejera a la que estaba afiliado Schoolly D. Esta pista icónica se considera uno de los catalizadores del género, al introducir letras que exploraban la vida en los barrios marginales, la violencia y las luchas de la vida urbana. Al año siguiente en la costa oeste surgió Ice-T, quien altamente influenciado por la canción de Schoolly D, lanzó 6 in the Morning. 6 in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom. Al año siguiente, en 1987, Ice-T lanzaría su álbum debut Rampage, donde introdujo letras que describían la dura vida en los barrios de Los Ángeles. Durante el resto de la década de 1980, Ice-T continuó lanzando álbumes gangsta, con letras que contenían fuertes comentarios políticos y a menudo jugaba con la línea entre glorificar el estilo de vida gangsta y criticarlo como una situación sin salida. Otra de las influencias importantes en los inicios del gangster rap vino de Boogie Down Productions. En 1987 el grupo encabezado por KRS-One emergió como una de las figuras más destacadas en la formación y evolución del gangster rap en sus primeras etapas. Aunque el gangster rap a menudo se asociaba con letras crudas y a menudo controvertidas, Boogie Down Production introdujo una dimensión política y de conciencia social en su música. Su álbum debut Criminal Minded combinó letras contundentes con ritmos innovadores. El álbum también fue objeto de controversia debido a su contenido lírico, que abordó temas de crimen y violencia. Algunas canciones como 9mm Ghost Band generaron polémica por su letra violenta. El grupo respondió a las críticas argumentando que estaban retratando la realidad de las calles y que su música era una expresión genuina de las experiencias de sus comunidades. El gangster rap logró su punto más alto en 1988 y en los primeros años de la década de 1990, con el explosivo éxito de NWA y su icónico álbum Straight Outta Compton. La aparición de NWA marcó el inicio de una era dorada para el gangster rap. El grupo abordó temas controvertidos como la brutalidad policial y la vida en los barrios. Su estilo crudo y provocativo definió el gangster rap y desafió las normas establecidas. Canciones como Fuck the Police generaron controversia y debate sobre la libertad de expresión en la música. La brutal sinceridad de las letras que reflejaban la realidad del crimen y la violencia en las calles capturó la atención de la juventud y también atrajo críticas de algunos sectores de la sociedad. Eazy también se destacó como solista con su álbum Eazy Does It. Su reputación callejera lo respaldaba y su distintiva voz al rapear resonaron con audiencias en todo el país. Además, su discográfica Ruthless Records lanzó a varios artistas del gangster rap, contribuyendo a consolidar el género. La influencia de NWA se podía escuchar en grupos como Compton's Most Wanted, DJ Quake, Above the Law y muchos otros artistas. En Oakland, Too Short también se había convertido en una fuerza regional importante, con letras a menudo basadas en el proxenetismo y la promiscuidad, pero también en la cultura de las drogas y la supervivencia callejera.
Houston también apareció por primera vez en la escena nacional a finales de la década de 1980, con las historias violentas e inquietantes contadas por los Geto Boys. Después de que Ice Cube dejara NWA, influiría aún más en el gangster rap con sus álbumes solistas sociopolíticos, que sugirieron el potencial del gangster rap como un medio político para dar voz. Los primeros álbumes y EP en solitario de Ice Cube, incluido America's Most Wanted, Death Certificate, Kill at Will y The Predator, contribuyeron significativamente al desarrollo del gangster rap. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today you better check yourself or you wreck yourself, cause I'm bad for your health. I come real stealth. El segundo álbum de NWA, Niggas for Life, lanzado después de la salida de Ice Cube, se convirtió en el primer álbum de gangster rap en alcanzar el número 1 en las listas de Billboard. En 1992, después de dejar NWA, el rapero y productor Dr. Dre lanzó el disco más influyente y definitorio de la escena del rap de la costa oeste, The Chronic. La producción innovadora de Dr. Dre popularizó el subgénero G-Funk y, combinado con la mentalidad gangsta, resultó en ventas fenomenales, que demostró que el rap gangsta explícito podía tener tanto atractivo comercial masivo como los estilos de rap orientados al pop. El álbum estableció el dominio del gangster rap de la costa oeste y el nuevo sello Death Row Records. Death Row Records emergió como una fuerza dominante en la industria musical, dando forma al auge del gangster rap y dejando una huella imborrable en la cultura hip hop. Fundada por Shock Knight y Dr. Dre, la discográfica se convirtió en un epicentro del género, lanzando exitosos artistas y álbumes que definieron una era. En el apogeo del gangster rap, el álbum Doggy Style de Snoop Doggy Dogg, protegido de Dr. Dre, se alzó como un hito icónico que definió el género y dejó huella. Lanzado en 1993 bajo Death Row Records, este álbum marcó un momento crucial en la evolución del rap y sigue siendo considerado uno de los trabajos más destacados en la historia del género. El álbum capturó el sonido distintivo del G-Funk, un estilo que combinó ritmos suaves y relajados con líricas callejeras. La química entre Snoop Dogg y Dr. Dre resultó en una colaboración legendaria que daría forma al sonido del gangster rap. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky as the With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. Doggy Style fue un éxito comercial y crítico sin precedentes, debutó en el primer lugar del Billboard 200 y rápidamente se convirtió en uno de los álbumes de rap más vendidos en la historia. 1995 marcó un punto de inflexión para Death Row Records con la incorporación de Tupac Shakur. Después de firmar con Death Row Records y ser liberado bajo fianza en 1995, Tupac estaba ansioso por retomar su carrera musical. Ola Sun Mi se convirtió en su primer proyecto tras su liberación, y también fue su debut con Death Row. Este doble álbum no solo marcó un momento crucial en la carrera de Tupac, sino que también dejó una huella duradera en el género y en la industria musical. Después de pasar tiempo en prisión, Tupac vio Ola Sun Mi como un nuevo comienzo. El álbum fue una declaración de su regreso triunfal y su determinación de mantener su autenticidad artística. Cada canción era un testimonio. Un álbum de gangster rap donde Tupac rapea sobre su experiencia de vivir en la pobreza y el lujo. Las canciones de Ola Sun Mi son en general celebraciones de vivir el estilo de vida thug, lo que marcó un alejamiento definitivo de la conciencia social y política de sus anteriores álbumes. El impacto de Ola Sun Mi fue inmediato y trascendental. El álbum debutó en el número 1 de las listas de Billboard y se convirtió en un éxito de ventas. No solo fue un éxito comercial, sino que también dejó una profunda huella en el gangster rap. Las líricas crudas y auténticas de Tupac resonaron en los fanáticos y en la comunidad del hip hop, consolidando aún más el auge del subgénero. La celebración de la cultura de la costa oeste y la valentía para abordar temas controvertidos hicieron de este álbum un referente en el género. En medio de todo esto, la rivalidad entre Tupac y Biggie fue una de las rivalidades más notorias en la historia de la música.
A medida que el gangster rap ganaba popularidad, estos dos raperos se encabezaban en líderes de sus respectivas costas, Tupac en la costa oeste y Biggie en la costa este. Sus canciones contenían líricas que insinuaban desafíos y provocaciones, alimentando una rivalidad que atrajo la atención de los medios y los fanáticos. La rivalidad alcanzó un nivel trágico cuando ambos raperos fueron asesinados en circunstancias aún no resueltas. Tupac fue asesinado en Las Vegas en septiembre de 1996 y Biggie fue asesinado en Los Ángeles en marzo de 1997. Estas muertes conmocionaron al mundo del hip hop y dejaron un vacío en la cultura. Tras los asesinatos de Tupac y Biggie, los medios de comunicación y la sociedad culparon al gangster rap como una influencia negativa que incitaba a la violencia y glorificaba la cultura de las pandillas. El enfoque en las líricas violentas y las imágenes de los videos musicales fue utilizado para cuestionar la ética de los artistas del gangster rap y su impacto en la juventud. Después de la muerte de Tupac, Death Row había comenzado a desmoronarse, ya que el cofundador Dr. Dre se había ido a principios de 1996. Además, Shock Knight fue sentenciado a prisión por violar la libertad condicional, y Death Row Records procedió a hundirse rápidamente cuando la mayoría de sus artistas restantes se fueron. Posteriormente, en los MTV Video Music Awards, Dr. Dre afirmó que el gangster rap estaba muerto. La muerte de Tupac y Biggie llevó una reflexión sobre la violencia y rivalidades en la cultura del hip hop. Muchos artistas comenzaron a reconsiderar la importancia de las líricas y a explorar otros aspectos de la vida urbana en sus canciones. A medida que avanzaban los años, el rap comenzó a fusionarse con otros géneros musicales como el R&B. Esto resultó en una evolución de sonidos y estilos, alejándose en cierta medida de las narrativas puramente gangsteriles. Y cuando parecía que el gangster rap estaba muerto, a fines de 1999, Dr. Dre lanzó su segundo álbum, 2001. Marcó un punto de inflexión en la evolución del gangster rap. 2001 presentó una producción excepcionalmente avanzada y vanguardista para su tiempo. Dr. Dre sacó una variedad de samples, ritmos e instrumentales que llevó el gangster rap a una dimensión más refinada y destacada. El álbum se convirtió en un fenómeno cultural y musical, consolidando a Dr. Dre como un visionario en la producción musical y redefiniendo las expectativas del gangster rap. El álbum hizo un éxito comercial masivo y críticas elogiosas por su innovación y calidad. Además, sentó las bases para la próxima década del rap, influyendo en futuros artistas y productores en la búsqueda de sonidos frescos y experimentales. Los años 2000 marcaron una fase crucial en la evolución del gangster rap. La llegada de 50 Cent a principios de la década revolucionó el gangster rap, con su álbum debut Get Rich or Die Trying en 2003. 50 Cent presentó un estilo agresivo y directo que capturó la atención de la audiencia, logrando éxitos masivos, consolidando su posición como uno de los artistas más destacados de la época. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Many men wish death upon me. Blood in my... Junto con su grupo G-Unit establecieron un imperio en la industria del hip hop y lanzaron álbumes exitosos, demostrando la capacidad del gangster rap para volver a dominar las listas de éxitos. En la costa oeste, The Game emergió como un destacado heredero del gangster rap a mediados de la década. Con su álbum debut de Documentary en 2005, canalizó la autenticidad y la narrativa cruda del género. The Game combinó su habilidad lírica con colaboraciones con Dr. Dre y 50 Cent, consolidando su estatus en la escena del rap. La rivalidad entre The Game y 50 Cent sacudió la escena y reavivó los debates. Esta rivalidad resucitó la dinámica de la costa este contra la costa oeste. A medida que avanzaba la década, el gangster rap experimentó un cambio de paradigma con la llegada de Kanye West. Su álbum debut de College Dropout en 2004 introdujo un enfoque más introspectivo y artístico en las letras y la producción, alejándose de las narrativas de la vida callejera. La década culminó con Kanye West liderando una nueva ola de artistas que desafiaron las convenciones del género. Su álbum Graduation en 2007 marcó un hito, fusionando elementos de hip hop con influencias electrónicas y pop.
A medida que la década llegaba a su fin, el gangster rap se dio terreno a una diversidad de estilos y enfoques líricos. Aunque el gangster rap no desapareció por completo, fue eliminado por una ola de artistas que exploraron una variedad de temas y estilos. La caída del gangster rap no significa su desaparición, sino una evolución hacia una expresión más amplia y diversa del hip hop. El legado del gangster rap persiste en la cultura hip hop y continúa influyendo en las generaciones futuras de artistas.